Todo comenzó en un día común y corriente, como cualquier otro. Mi vida, como la de muchos profetas, estaba marcada por la rutina de escuchar la voz de Dios y seguir sus caminos. Sin embargo, nunca imaginé que aquel día recibiría un mandato tan sorprendente y desafiante. Yo era Jonás, un hombre elegido por Dios para transmitir su palabra, pero lo que nunca esperé fue que ese día mi vida daría un giro total. El llamado llegó, claro y firme, como siempre lo hace la voz divina, pero esta vez, no era una misión sencilla. Dios me habló directamente, me pidió que fuera a Nínive, la gran ciudad del imperio asirio, para llevar un mensaje de condena. Me dijo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. No tenía dudas sobre lo que estaba escuchando. El mensaje era directo, contundente y cargado de responsabilidad. Ahora bien, Nínive no era cualquier ciudad. Era la capital del imperio asirio, un lugar temido y lleno de maldad. La gente de Nínive no solo practicaba idolatría, sino que se habían ganado una reputación por su crueldad, por la violencia con la que conquistaban y destruían todo a su paso. Los asirios eran conocidos por su dureza, y su ciudad, Nínive, era un símbolo de la maldad que dominaba la región. La idea de ir allí, hablarles a esas personas y decirles que serían destruidos por sus pecados, me parecía abrumadora. En ese momento, mi mente comenzó a dudar. ¿Cómo podría yo, un simple profeta, enfrentarme a esa ciudad temida y feroz? ¿Qué chance tenía de que escucharan mi mensaje? ¿Acaso no sería una misión destinada al fracaso? El miedo comenzó a invadirme, y con cada segundo que pasaba, la idea de ir a Nínive se volvía más aterradora. Pensé que si lograba evitarlo, si huía de mi deber, tal vez podría escapar de la pesadilla que se estaba formando en mi mente. Pero, ¿cómo podía huir de un llamado tan claro de Dios? Me lo preguntaba una y otra vez, mientras una batalla interna comenzaba a librarse en mi corazón. A lo largo de mi vida, siempre había confiado en que seguir la voluntad de Dios era el camino, pero esa misión parecía imposible. La respuesta no fue fácil de aceptar, pero la tentación de escapar se volvió más fuerte que mi fe en ese momento. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que sucedería a partir de allí. Decidí huir. Sí, huir de lo que Dios me había pedido hacer. No sabía cómo, ni por qué, pero algo dentro de mí no podía enfrentar esa tarea. Tomé una decisión precipitada, la cual marcaría el comienzo de un viaje que me llevaría a lo más profundo de mi ser, y a un encuentro con la misericordia de Dios que nunca olvidaría. Había algo dentro de mí, un impulso desesperado, que me llevó a tomar la decisión de huir. No importaba lo que Dios me había pedido, no importaba la misión tan clara que Él me había encomendado. La idea de enfrentarme a la ciudad de Nínive, de darles un mensaje de juicio, me parecía tan abrumadora que no podía soportarlo. Así que, en lugar de dirigirme hacia el norte, como me había mandado, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre: huir hacia Tarsis, lo más lejos posible de Nínive. Tarsis estaba en la región occidental, más allá de la costa del Mediterráneo, un lugar desconocido y alejado de cualquier cosa que se pareciera a la voluntad de Dios. Era un puerto lejano, al que solo los valientes o los desesperados se aventuraban, y ahora yo me encontraba entre esos. Me embarqué en un barco que zarpaba desde Joppe, una pequeña ciudad portuaria en la costa, y sentí una extraña sensación de alivio al ver cómo la tierra se alejaba de mí. Por un momento, creí que tal vez lo había logrado, que había escapado del mandato que me había sido dado. El viaje comenzó como cualquier otro, con el murmullo de las olas y el viento acariciando el rostro. La tripulación era común, hombres que viajaban en busca de su destino, ajenos a la misión que estaba llevando a cabo. Me senté en un rincón, sin saber muy bien qué hacer, mis pensamientos mezclados entre el miedo, el arrepentimiento y la angustia. A medida que avanzábamos, algo dentro de mí sentía que estaba tomando el camino equivocado, pero ya no podía retroceder. Y entonces, sucedió. Fue tan repentino que nadie lo vio venir, pero la calma del océano se transformó en una tormenta furiosa. El cielo se oscureció, el viento rugió con fuerza y las olas comenzaron a chocar contra el barco como si quisieran devorarlo. Los marineros, asustados, comenzaron a clamar a sus dioses, arrojando mercancías por la borda para aligerar la carga. Pero la tormenta no cedía. La situación se volvía cada vez más peligrosa, y el terror se apoderaba de todos a bordo. En medio de todo esto, yo seguía sentado, como si no tuviera ninguna relación con lo que ocurría a mi alrededor. ¿Por qué? Porque sabía la verdad. Yo era el culpable. Estaba huyendo de lo que Dios me había mandado hacer, y ahora la tormenta era la consecuencia de mi desobediencia. No podía ignorarlo. En el fondo,
Algo me decía que todo lo que estaba sucediendo no era una coincidencia, que mi huida de Dios había desatado la furia del océano. Los marineros, al ver que nada calmaba la tormenta, comenzaron a buscar al culpable. Finalmente, me encontraron. Me miraron con ojos llenos de desesperación, y fue entonces cuando confesé mi pecado. «Soy yo», les dije. «Estoy huyendo de lo que Dios me ha pedido. Esta tormenta es culpa mía». Mis palabras fueron duras, pero sabían que era cierto. Los marineros, aterrados, no sabían qué hacer. La vida de todos estaba en peligro por mi desobediencia. Fue en ese momento que entendí, de la forma más brutal posible, que huir de la voluntad de Dios tiene consecuencias. La tormenta era como un monstruo enfurecido, golpeando el barco con fuerza, como si el mismo mar quisiera tragarnos. Cada ola que chocaba contra las maderas crujientes de la nave parecía más alta y peligrosa que la anterior. Los marineros, acostumbrados a las inclemencias del mar, ya no sabían qué hacer. Al principio, intentaron calmar la tormenta con oraciones a sus dioses, pero nada funcionaba. Los vientos seguían rugiendo, y la embarcación se sacudía con tal violencia que todos temían por sus vidas. Fue en ese caos que me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Mientras todos corrían de un lado a otro, intentaban salvar el barco, y oraban por sus vidas, yo seguía allí, en silencio. Sabía que no podía ocultarme. El miedo me invadió, pero también sentí una extraña sensación de culpa. Había intentado huir de Dios, pensando que podía escapar de su llamado, pero ahora la realidad me golpeaba con toda su fuerza. Al ver la desesperación de los marineros, finalmente me levanté de mi rincón. Fui hacia el capitán, que me miraba con ojos llenos de desesperación. Él, al igual que los demás, no entendía por qué la tormenta no cesaba. Fue entonces cuando, con una voz quebrada, les confesé lo que había estado evitando decir. «Soy yo el que está causando esto», les dije, con pesar. «Estoy huyendo de Dios, y Él ha enviado esta tormenta por mi desobediencia». Los marineros me miraron sorprendidos, confundidos, pero sabían que las palabras que acababa de decir eran la verdad. El peso de mis acciones caía sobre ellos también, ya que de alguna manera, todos estábamos involucrados en lo que estaba ocurriendo. Intentaron salvar la nave de todas las formas posibles, pero la tormenta no cedía. Fue entonces cuando me di cuenta de que solo había una forma de calmar la furia de Dios. Debían arrojarme al mar. No había otra salida. Mi desobediencia había desatado esa tormenta, y solo mi sacrificio podría detenerla. Les dije a los marineros que me tiraran al agua. «Hacedlo, y el mar se calmará», les dije. En ese momento, no podía pensar en otra cosa. Sentí que esa era la única forma de pagar por lo que había hecho, y también de salvar a los demás. Los marineros, temerosos pero ya convencidos, finalmente me arrojaron al mar. Apenas toqué el agua, la tormenta cesó inmediatamente. La calma volvió al mar, tan de repente como había llegado la tormenta. Fue un instante extraño y sobrecogedor. El silencio tras la tormenta era más aterrador que cualquier estruendo que hubiera escuchado. Los marineros, atónitos, se postraron y adoraron a Dios. Aunque no entendían completamente lo que había sucedido, sabían que algo sobrenatural había ocurrido. Y, de alguna manera, yo también lo sabía. Mientras comenzaba a hundirme en las aguas, un pensamiento me golpeó: he fallado. He intentado huir, pero no puedo escapar de la voluntad de Dios. En ese instante, la realidad de mi desobediencia se hizo más clara que nunca. No solo había puesto en peligro mi vida, sino también la de todos los que estaban en ese barco. Sin embargo, en ese mismo momento de desesperación, algo inesperado ocurrió. El agua me rodeaba, y la sensación de hundirme en la vastedad del océano era tan profunda como el peso de mi corazón. Pensé que había llegado el final de mi viaje, que mi desobediencia había sellado mi destino. Mientras las olas me arrastraban hacia el abismo, una parte de mí quería rendirse, dejar que el agua se tragara todo. La tormenta había pasado, pero la realidad de mis acciones me aplastaba aún más. En ese momento, mientras el mar me absorbía, me di cuenta de algo crucial. No podía escapar de Dios, no importaba lo lejos que fuera. Mi intento de huir a Tarsis, el refugio que pensaba que me daría paz, había sido inútil. Dios me había seguido, no con furia, sino con una paciencia que me aterraba. Y en medio de mi caída, comprendí lo que debía hacer. La voz de Dios aún resonaba en mi mente, y con un corazón lleno de arrepentimiento, decidí hacer lo que siempre había tenido miedo de hacer: entregar mi vida a su voluntad. Lo había resistido, pero ya no podía escapar de la verdad que me perseguía.
La tormenta había sido solo el comienzo de un proceso que me llevaba a un lugar mucho más profundo que las aguas que ahora me rodeaban. Me llevaba a enfrentar mi propio corazón. Señor, he pecado. Grité en mi mente mientras me hundía, pero en lugar de rendirme, algo dentro de mí despertó. Sabía que si moría allí, nunca tendría la oportunidad de hacer lo correcto. De alguna manera, entendí que mi única esperanza era regresar a Dios, arrepentido de mi desobediencia. Ya no podía permitir que mi huida me destruyera. En ese instante, algo asombroso ocurrió. No fue el mar lo que me arrastró, ni el agua lo que me hundió más, sino una fuerza sobrenatural. Un gran pez, tan grande como un milagro, se acercó hacia mí, y sin saber cómo, me tragué el aire mientras el pez me absorbía. Estaba dentro de él, rodeado de oscuridad, pero también sentí que estaba a salvo, de una manera inexplicable. Aunque no entendía bien lo que sucedía, un pensamiento me cruzó: Dios no me ha dejado. No sabía cuánto tiempo estaría en ese lugar, pero sentí que había una oportunidad de hacer las cosas bien. Dios no me había abandonado. Dentro del pez, rodeado de lo desconocido, me encontré con mi propia vulnerabilidad. Era como si Dios me hubiera colocado en ese vientre oscuro para darme una oportunidad de reflexionar, de arrepentirme con sinceridad. La oscuridad no me asustaba tanto como antes. De alguna manera, me sentía más cerca de Él, porque en ese momento, solo en esa soledad, pude escuchar el susurro de la misericordia divina. Esa oscuridad, que inicialmente parecía la condena final, se convirtió en mi lugar de salvación. No era la muerte lo que me esperaba, sino una nueva oportunidad. La sensación de que había tocado fondo me permitió finalmente mirar hacia arriba, hacia Dios, y entender que su misericordia, incluso en mi desobediencia, era mucho más grande de lo que había imaginado. Dentro del pez, comencé a entender que el arrepentimiento no es solo un acto de contrición, sino una invitación a regresar a la vida. La oscuridad era total. Estaba completamente sumido en ella, rodeado por el misterioso silencio del vientre del gran pez que me había tragado. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que el mar me había recibido, pero dentro de ese extraño refugio, el tiempo parecía desvanecerse. El espacio era angosto, húmedo y cerrado, pero había algo en el aire que me dio una sensación extraña de paz. Era como si el pez me estuviera protegiendo, aunque de una manera que nunca habría imaginado. A medida que la oscuridad me envolvía, me di cuenta de que no estaba solo. Aunque el ambiente era sombrío y la experiencia parecía aterradora, sentí que Dios no me había dejado. No era una condena, sino una oportunidad. La turbulencia que había experimentado en el mar no era el final, sino un preludio. En ese mismo instante de profundo aislamiento, comprendí que mi vida no había terminado, no como pensaba que lo haría al ser arrojado al océano. Estaba vivo, y por alguna razón, el mismo Dios que me había mandado a Nínive me estaba dando una nueva oportunidad. ¿Quién podría imaginar que dentro del vientre de un pez encontraría la reflexión que necesitaba? Estaba aislado del mundo exterior, rodeado de lo desconocido, pero mi mente y mi corazón comenzaban a encontrar claridad. Fue en este espacio de soledad, en la profunda quietud de este lugar, que pude reflexionar sobre mis acciones, sobre el miedo que me había impulsado a huir y sobre la misericordia de Dios que me había salvado. A pesar de todo, Dios no me había abandonado. Sentí un nudo en la garganta mientras pensaba en todo lo que había sucedido, cómo había desobedecido el llamado divino, cómo había intentado escapar de mi destino. Pero, en lugar de perder la esperanza, comencé a orar. Allí, en la profunda oscuridad, con la sensación de estar atrapado y desorientado, mi alma se rompió. Mi oración fue un clamor sincero, una súplica de perdón. Señor, mi vida ya se estaba yendo al abismo, pero tú me has dado otra oportunidad. Reconozco mi pecado, mi desobediencia, y te pido que me liberes. Si me das la oportunidad, iré a donde tú me mandes. Al principio, pensé que mi situación no tenía salida, que mi destino ya estaba sellado en las aguas del mar. Pero mientras permanecía allí, en el vientre del pez, me di cuenta de que esa era la forma en que Dios me estaba llamando a la reflexión. No estaba en el mar para morir, sino para renacer. La misericordia de Dios era mucho más grande que mi miedo, mi desobediencia y mis errores. A través de ese sufrimiento, algo en mí comenzó a cambiar. Ya no veía la oscuridad con temor, sino como un espacio de redención. Mi oración se convirtió en un acto de rendición. Ya no luchaba contra lo inevitable. La salvación que me parecía tan lejana ahora estaba más cerca que nunca. En la profunda soledad de ese pez, supe que debía cumplir con el propósito para el cual había sido llamado. Agradecí en mi corazón, no por mi sufrimiento, sino por la oportunidad de volver a encontrarme con la voluntad de Dios. Y entonces,
después de 3 largos días y noches, sentí una sacudida. Algo me decía que el momento de salir de este oscuro refugio estaba cerca. No sabía cómo, pero sabía que la misericordia de Dios tenía la última palabra. 3 días y 3 noches en la oscuridad. 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. Ese tiempo parecía interminable, pero fue precisamente en ese periodo de soledad y angustia que comencé a ver con claridad lo que había hecho. En mi mente resonaban las palabras que había dicho a los marineros antes de ser arrojado al mar: soy el culpable. De alguna manera, mi desobediencia había sido la chispa que desató esa tormenta tan feroz, y mis decisiones egoístas habían puesto en peligro no solo mi vida, sino también la de aquellos hombres inocentes. Allí, dentro de ese pez, lo comprendí por completo. El miedo que me había llevado a huir ya no tenía cabida. La vergüenza que sentía por mi huida fue reemplazada por un deseo profundo de arrepentirme, de cambiar. No podía seguir huyendo, ni ante Dios ni ante mí mismo. En medio de mi angustia, algo dentro de mí comenzó a romperse, y lo único que pude hacer fue orar. Mi oración no era una simple súplica de ayuda, sino una confesión sincera de mi pecado. Señor, mi vida ha tocado fondo, comencé a decir, pero tú has permitido que aún respire. Mi desobediencia me ha llevado hasta aquí, y ahora reconozco mi error. Mientras oraba, mis palabras fluían como una corriente que no podía detener. Sabía que no merecía la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo, no podía negar que en ese lugar oscuro, Él me estaba ofreciendo una oportunidad para redimir mi alma. Te agradezco, Señor, por no dejarme perecer. Aunque el abismo parecía cercano, tú me has dado otra oportunidad. Continué, con el corazón quebrantado. El arrepentimiento no solo era un acto de reconocer mi error, sino también de entender lo inmensa que es la misericordia de Dios. En ese momento, dentro de la oscuridad, sentí que había sido rescatado, no por mis propios méritos, sino por la pura gracia divina. Al recordar la tormenta y cómo fue calmada por mi sacrificio, no solo sentí remordimiento, sino también una profunda gratitud. Mi vida, que parecía irse al mar con la tormenta, había sido salvada. Esa experiencia me mostró que Dios no solo castiga, sino que también ofrece nuevas oportunidades. En mi corazón, entendí que la misericordia de Dios es infinita, y que, aunque había fallado, Él no me había dejado. Mi oración se convirtió en una rendición total. No solo le pedía perdón, sino que le pedía dirección, una nueva oportunidad para cumplir con lo que Él me había llamado a hacer. Si tú me das otra oportunidad, Señor, iré a Nínive. Le prometí, no con la certeza de lo que encontraría allí, pero sí con la firme resolución de seguir su voluntad, sin importar lo difícil que fuera. Esa fue mi oración, una plegaria de arrepentimiento sincero. En ese momento, comprendí que lo importante no es nunca caer, sino levantarse, arrepentirse y seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y, en esa profunda oscuridad, comencé a ver la luz. Dios me había dado una nueva oportunidad, y ahora debía hacer lo que tenía que hacer. Después de lo que parecieron 3 eternos días y noches en la oscuridad del pez, algo sucedió que transformó todo lo que había estado sucediendo en mi vida. Fue una sacudida, como un despertar repentino de un sueño que te arrastra hacia la realidad con la fuerza de una ola. El pez, por algún milagro divino, me vomitó en tierra firme. No sabía dónde estaba, pero al mirar alrededor, sentí la tierra bajo mis pies. El mar, que me había atrapado con su furia y desespero, ahora estaba detrás de mí. Estaba de nuevo en tierra, y con ello, una nueva oportunidad. No hubo ninguna advertencia de que algo tan inesperado iba a suceder. Simplemente, después de los 3 días, sentí el cambio. El gran pez, esa criatura que había sido mi refugio temporal, me había dejado en la orilla, y con su liberación, mi corazón también se sentía más ligero, más renovado. Era como si el mar me hubiera lavado, no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Ahora, estaba listo para lo que Dios me había llamado a hacer, aunque no podía prever lo que vendría. Fue entonces cuando la voz de Dios resonó nuevamente en mi corazón, clara y directa, como lo había hecho la primera vez. Me dijo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que te he dado. Mi primera reacción fue una mezcla de gratitud y humildad. Sabía lo que esto significaba. Ahora debía ir a Nínive y hacer lo que había huido de hacer antes. No podía fallar otra vez. No tenía excusas, no había escape. Recuerdo que sentí una especie de paz interior, como si el peso que había cargado hasta ese momento se hubiera levantado, y mi propósito fuera más claro que nunca. Había recibido una segunda oportunidad, no solo de sobrevivir, sino de cumplir con la voluntad de Dios. Y esta vez, lo haría.
No había más dudas ni miedos que pudieran detenerme. Ya no era el mismo hombre que había huido en un barco. Ahora era un hombre que entendía el verdadero valor de la obediencia a Dios, no solo por el bienestar de uno mismo, sino por el bienestar de otros. Dios me había perdonado y a través de esa misericordia, había transformado mi corazón. Lo que antes veía como una misión temible, ahora lo veía como una responsabilidad que no podía eludir. Así que, con una renovada determinación, comencé mi viaje hacia Nínive. Esta vez no me sentía solo ni temeroso. Aunque sabía que la ciudad era grande y peligrosa, algo dentro de mí me decía que si Dios estaba conmigo, nada me detendría. El miedo había desaparecido, reemplazado por una confianza nueva en la bondad y la justicia de Dios. Recuerdo que, mientras me acercaba a las murallas de Nínive, mi corazón latía con fuerza. Lo que estaba por hacer no sería fácil, pero sabía que era mi misión, mi oportunidad de traer un mensaje de esperanza y transformación a esa ciudad llena de maldad. No sabía cómo reaccionarían los ninivitas, pero algo dentro de mí me decía que debía ser valiente y cumplir con la voluntad de Dios, sin importar lo que pudiera suceder. Nínive estaba frente a mí. La ciudad enorme y bulliciosa, con sus muros altos y su gente absorbida por sus propios asuntos. Desde lejos, la vista de la ciudad me parecía aún más imponente de lo que había imaginado. Era el corazón del imperio asirio, y su fama no era nada favorable. La violencia, la crueldad y la idolatría reinaban en cada rincón. La misma ciudad que había temido tanto, ahora se erguía ante mí, como un gigantesco desafío. No sabía qué esperar. ¿Cómo reaccionaría la gente de Nínive al escuchar mi mensaje? ¿Me recibirían con hostilidad, como probablemente había sucedido con otros profetas antes que yo? ¿O aceptarían mis palabras de juicio y arrepentimiento? Mientras caminaba por las calles de la ciudad, sentí una mezcla de incertidumbre y temor, pero también algo muy profundo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. Era el momento de ser valiente. Me detuve en el centro de la ciudad, y con voz firme y clara, comencé a proclamar lo que Dios me había ordenado decir. Dentro de 40 días, Nínive será destruida por su maldad. No había adornos en mis palabras. No había lugar para la diplomacia ni el rodeo. Solo el mensaje crudo y directo de un juicio inminente. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en el aire, y sentía que la ciudad entera se detenía a escuchar. Mis palabras eran una advertencia, pero también una oportunidad. Un llamado al arrepentimiento, a cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que el tiempo estaba en su contra, pero también sabía que, si los ninivitas se arrepentían, Dios podría perdonarlos. Esa era la esperanza que llevaba en mi corazón. El arrepentimiento genuino podría cambiar su destino. Lo que sucedió después fue algo que nunca habría imaginado. En lugar de rechazarme o ridiculizarme, como había anticipado, los habitantes de Nínive comenzaron a tomar mis palabras en serio. El impacto fue inmediato. Desde el rey hasta el último de los ciudadanos, todos comenzaron a reaccionar. El rey de Nínive, al escuchar el mensaje, se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se cubrió de ceniza y proclamó un ayuno en toda la ciudad. No solo el rey, sino también los nobles y el pueblo, se unieron en un acto colectivo de humildad y arrepentimiento. El rey ordenó que todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, se cubrieran de cilicio, ayunaran y oraran a Dios, rogando por su misericordia. Se dieron cuenta de la seriedad de la situación. Era como si, de repente, todo el pueblo hubiera entendido que tenían una segunda oportunidad. Una oportunidad de cambiar, de alejarse de la maldad que los había caracterizado durante tanto tiempo. Yo observaba todo esto asombrado. Nunca imaginé que un pueblo tan grande, tan conocido por su maldad, pudiera reaccionar de esta manera. Pensé que tal vez pensaban que mis palabras eran solo amenazas vacías, pero estaba viendo algo mucho más grande, un pueblo dispuesto a arrepentirse, a rendirse ante la posibilidad de un cambio genuino. Por primera vez, sentí una sensación de esperanza. No solo porque la ciudad parecía cambiar, sino porque entendí que la misericordia de Dios podía alcanzarlo todo, incluso a un pueblo como Nínive. Aunque la ciudad era conocida por su crueldad, ahora estaba viendo a personas dispuestas a arrepentirse y a buscar el perdón. Dios no los había rechazado. El mensaje había llegado, y ellos estaban respondiendo. La respuesta de Nínive fue más de lo que jamás habría esperado. Mientras veía a cada ciudadano, desde el rey hasta el más humilde, unirse en arrepentimiento, algo dentro de mí se conmovió profundamente. Al principio, pensé que era un acto de desesperación, una simple reacción ante la amenaza de destrucción, pero pronto me di cuenta de que había algo más profundo en su arrepentimiento. No era solo miedo, era un reconocimiento sincero de sus pecados,
un deseo genuino de cambiar. El rey de Nínive, al ver la humildad con la que su pueblo respondía, envió un decreto que no solo convocaba al ayuno, sino que también instaba a todos a clamar a Dios con fuerza, pidiendo perdón por sus maldades y rogando que Él se apartara de su furia. Él, un hombre de gran poder, se despojó de su corona, mostró humildad y se cubrió de ceniza, demostrando que ni el más alto de los reyes estaba por encima del llamado al arrepentimiento. Vi a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, vestidos con cilicio y esparciendo ceniza sobre sus cabezas, llorando, orando, pidiendo perdón. Algo transformador estaba sucediendo en esa ciudad. La dureza que había percibido antes, la maldad que había llegado a mis oídos, parecía disolverse ante mis ojos. El pueblo de Nínive, un pueblo conocido por su crueldad, estaba siendo transformado por el poder del arrepentimiento. Aunque al principio dudé de que este arrepentimiento fuera genuino, pronto me di cuenta de que no era solo una formalidad. Había algo real en el dolor y la humillación de las personas. Los ninivitas comprendieron que, si no cambiaban, su destino sería irreversible. En sus corazones, sabían que estaban ante una última oportunidad. Y esa oportunidad venía de Dios. Entonces, vi el acto más impresionante de todos, la misericordia de Dios. A medida que el pueblo de Nínive se volvía hacia Él, Dios miró desde el cielo y vio la sinceridad de su arrepentimiento. En lugar de enviar la destrucción que había anunciado, Él se llenó de compasión. Decidió perdonarles. No era que los ninivitas fueran inocentes, sabían que habían pecado gravemente, pero su arrepentimiento sincero y su disposición para cambiar fueron suficientes para que Dios, en su infinita misericordia, les extendiera perdón. La ciudad no fue destruida. Dios, en lugar de desatar su juicio, mostró su gracia. Los muros que tanto temía, que representaban la condena, seguían en pie, pero la ciudad había sido salva, no por sus propios méritos, sino por la misericordia de un Dios que da oportunidades, incluso cuando el juicio parece inevitable. Ese fue el momento en que comprendí algo que nunca había entendido completamente. La misericordia de Dios no tiene límites. Nínive había sido una ciudad malvada, pero al ver su arrepentimiento, Dios mostró lo más grande que tiene, su amor y su capacidad de perdonar. El arrepentimiento genuino puede cambiar incluso el destino de una nación. Y esa misericordia es mucho más grande que cualquier pecado. Mi misión, que al principio parecía imposible, había tenido un impacto mucho mayor del que jamás imaginé. El pueblo de Nínive no solo había escuchado el mensaje, sino que lo había aceptado y se había transformado. La misericordia de Dios, que para mí era algo que solo se aplicaba a unos pocos, ahora se había extendido a toda una ciudad. Al ver que Nínive había sido perdonada, una sensación de frustración comenzó a crecer en mi pecho. Había predicado el juicio, la condena, el castigo. Había advertido a la ciudad de su destrucción, y ahora, a pesar de todo, la ciudad seguía en pie, libre de la condena que yo había anunciado. Mi misión, mi mensaje de destrucción, no se cumplió como yo lo había imaginado. Me senté afuera de la ciudad, observando sus murallas y calles, y no pude evitar sentirme molesto. Pensaba, ¿cómo es posible que, después de todo lo que hicieron, Dios los perdone tan fácilmente? No debería haber consecuencias para sus maldades. Era como si Dios estuviera haciendo lo que yo no entendía, como si su misericordia fuera más grande que mi capacidad para comprenderla. Y entonces, me llegó la respuesta, una respuesta que nunca esperé, pero que necesitaba escuchar. Dios me habló, con una paciencia que solo Él puede tener, y me hizo una pregunta que caló en lo más profundo de mi ser. ¿Tú tienes derecho a enojarte por mi misericordia? ¿Acaso no debería yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad, en la que viven más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha e izquierda, y también muchos animales? Fue como si esas palabras abrieran mis ojos. Dios me estaba recordando que su misericordia no se basa en lo que merecemos, sino en su voluntad de perdonarnos, de darnos una segunda oportunidad. ¿Por qué me enojaba? ¿No era yo también uno de esos seres humanos necesitados de su perdón? Nínive, con toda su maldad, había mostrado arrepentimiento, y Dios, en su infinita bondad, había decidido perdonarlos. En mi enojo, me había olvidado de una verdad fundamental, que la misericordia de Dios es más grande que la justicia humana. El arrepentimiento puede cambiar cualquier destino, no importa lo que haya hecho una persona en el pasado. Dios no solo me había enseñado a mí, sino que me había mostrado que su corazón está lleno de compasión por aquellos que se arrepienten de verdad, sin importar lo que hayan hecho. Mientras meditaba sobre esto, entendí que la verdadera lección no era sobre la destrucción de Nínive,
sino sobre cómo todos, sin excepción, podemos recibir la misericordia de Dios si estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros errores. Esa es la lección que debía aprender. La misericordia no se puede medir por nuestras propias normas, no tiene límites, y es un regalo que está disponible para todos, incluso para los que más necesitamos cambiar. Al final, lo que Dios me estaba enseñando es que no soy yo quien debe juzgar, sino que debo aprender a ser un reflejo de su misericordia. A veces, lo que vemos como un castigo es en realidad una oportunidad de redención. Nínive, que para mí era un lugar condenado, se había convertido en un ejemplo de la gracia de Dios. Y así, en mi frustración, Dios me ofreció una última oportunidad de aprender a confiar en su juicio y en su amor. La misericordia divina, aunque no siempre la entendemos, es siempre lo que más necesitamos. Esa es la verdadera lección de Jonás, que el arrepentimiento sincero siempre abre la puerta al perdón, y que, aunque el juicio parezca lo más justo, la misericordia de Dios es lo que finalmente salva.